buenos días. Yo soy Cristina Jiménez, soy residente de trauma aquí en Orense y la charla de hoy va a ser sobre infecciones asociadas a material de osteosíntesis. Entonces, ¿el qué? Ah, perdona. No, pero si lo cuento. No, ahí está. Abajo. Donde tienes tú, no, en lo de aquí, abajo, al lado derecho. Eso. Ah, vale, perdón. Entonces, bueno, es un tema un poco extenso y un poco así farragoso. Yo he intentado ser lo más concreta posible y estos son un poco los puntos de los que vamos a hablar. Entonces, empezamos hablando sobre el concepto de las infecciones asociadas a material. Tradicionalmente a este tipo de infecciones se había intentado aplicar los mismos criterios que a las infecciones de prótesis. Lo que pasa es que estos pacientes tienen características especiales. La más importante de ellas y la fundamental es que en las prótesis sí o sí hay que dejar material, pero en las infecciones asociadas a fracturas, si conseguimos hacer una consolidación de la fractura, podemos retirar el material y dar tratamiento antibiótico y en principio así curar la infección. Entonces, debido a estas diferencias, en el año 2018 se reunió un grupo de expertos, más o menos así, parecido, y definió unos criterios diagnósticos para la infección y de esa manera pues, estableció una definición concreta de lo que es la infección asociada a material de osteosíntesis, ¿vale? Estos criterios, hay bien criterios clínicos o bien unos criterios que requieren meter al paciente en quirófano para tomar muestras de la zona de la fractura. En cuanto a los criterios clínicos, los que sí o sí nos dicen con el 100% de seguridad que hay una infección asociada a material es que haya una fístula o una dehiscencia de la herida con exposición o que haya un drenaje purulento. Y en cuanto a los criterios ya quirúrgicos, los que son definitorios es que existan al menos 2 muestras positivas para el mismo microorganismo o que en la histología veamos que hay más de 5 polimorfos nucleares por campo en la muestra que hemos tomado, ¿vale? Luego hay otra serie de criterios subjetivos que iremos viendo a lo largo de la charla, como son pues, los criterios clínicos, radiológicos, elevación de marcadores de inflamación, que haya una sola muestra positiva, etc. ¿Vale? Las limitaciones de esta definición, pues primero que no clasifica la infección y luego que no suponen una guía para el tratamiento que sea útil. Entonces, esto también lo vamos a ir viendo ahora. En cuanto a la epidemiología, la tasa de este tipo de infecciones es muy variable, ¿vale? Puede ir desde el 1%, sobre todo en fracturas cerradas, traumatismos de baja energía, pacientes con pocos factores de riesgo, y puede aumentar hasta el 30% en caso de fracturas abiertas, traumatismos de alta energía, pacientes que tienen muchas comorbilidades, etc. Se ha visto que hay una reducción en las últimas décadas, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, parece ser que es porque el establecimiento de la definición y de unos criterios también ha supuesto mejoras en el tratamiento, entonces, bueno, en ese punto estamos. Y en cuanto a los factores de riesgo, tenemos unos factores generales del propio paciente, todo lo que suponga una alteración del sistema inmune, pues enfermedad renal, hepática, enfermedades autoinmunes, alteraciones de la vascularización del paciente también. Y luego los más importantes y los que más se han estudiado son la diabetes y el tabaco. Hay evidencia de que mantener un buen control de la glucemia disminuye el riesgo de infección y también hay evidencia de que los pacientes que no fuman o los pacientes que dejan el tabaco una vez producida la fractura también tienen una disminución del riesgo de infección. Entonces, esto es muy importante porque podemos hacer una prevención de la infección incluso después de haberse producido el traumatismo o la lesión. Y luego hay otros factores óseos y de partes blandas, pues un poco más evidentes, ¿no? Fracturas abiertas, que haya una afectación extensa, heridas que sean muy sucias y todo eso, también favorece el riesgo de infección. Vale. En cuanto a la clasificación, se hace una clasificación según la cronología de la clínica y de la infección. Es una clasificación temporal, ¿vale? Entonces, este tipo de infecciones pueden ser agudas si tienen menos de 3 semanas, subagudas si estamos entre la 3ª y la 10ª semana, o ya tardía o crónica si estamos por encima de la semana 10. ¿Vale? Y luego tenemos que tener en cuenta que la osteomielitis puede producirse en cualquier momento. ¿Vale? Es muy raro que se produzca en la fase aguda porque pues, requiere que las bacterias lleguen al hueso, que lo colonicen y que se dispersen por ahí, pero como realmente nunca vamos a saber a ciencia cierta en qué momento se ha producido la contaminación, es posible que esté presente desde el primer momento. Uy, vale. Voy a dejar aquí, no me voy a meter mucho porque yo creo que estas clasificaciones un poco ya las conocemos todos, que son las clasificaciones de Cherney y de Gustilo, que son importantes porque nos dan mucha información sobre cómo están las partes blandas en la fractura y luego lo vamos a ver en el tratamiento. Entonces, bueno, pues las dejo aquí simplemente.
y pasamos. Vamos a hablar ahora de cómo se desarrolla un poco esta infección. Entonces, lo primero es saber que los bichos que infectan nuestra fractura pueden venir de dos sitios diferentes, o bien de fuera del paciente o bien de dentro. Lo más frecuente es que tengamos infecciones que vengan de fuera, que son las exógenas. En este tipo de infecciones la contaminación se puede producir también en cualquier momento de la fractura, o bien en el traumatismo inicial, o bien posteriormente durante la cirugía por una contaminación en el quirófano, o luego posteriormente cuando hagamos manipulaciones de heridas con la cura, los fijadores externos, etc. Y luego tenemos las infecciones endógenas, que son infecciones que provienen del propio paciente, ¿no? Entonces pueden ser hematógenas, linfógenas o infecciones por contigüidad, que los focos más frecuentes son el urológico, el dental o las infecciones de piel y mucosa. Y como característica especial, estas infecciones pasan como con las prótesis, que pueden ocurrir incluso años después de que nosotros hayamos implantado el material. Entonces, cuando nosotros ponemos un material en el cuerpo, cuando lo implantamos, el propio organismo intenta, digamos, integrarlo en el sistema. Entonces, produce una serie de proteínas que favorecen la integración, pero también favorecen que las bacterias se peguen a ese material. Entonces, estas bacterias poco a poco van desarrollando una especie de membrana proteica que va madurando, que las va integrando y que a las pocas horas ya se ha convertido en una estructura que conocemos como el biofilm, ¿vale? Que cuando ya madura funciona como una especie de organismo multicelular que integra las bacterias y las mantiene en un estado como de crecimiento estacionario, que esto es súper importante porque lo que nos hace es incrementarnos la resistencia a antibióticos de hasta 1000 veces con respecto a las bacterias que se encuentran libres. ¿Vale? Entonces, en función de esto, como hemos visto antes, que la clasificación de la infección era cronológica, cuando estamos dentro de las primeras 3 semanas, que es la infección aguda, todavía la fractura está en fase de callo blando y en cuanto al biofilm nos encontramos todavía en una fase inmadura. Esto es muy importante porque aquí todavía los antibióticos tienen un papel muy importante porque las bacterias están todavía entre libres o dentro del biofilm inmaduro y son muy susceptibles a tratamiento antibiótico. Cuando pasamos ya a la infección subaguda, en las primeras 10 semanas, estamos ya en fase de callo duro y el biofilm ha madurado. Entonces, aquí ya el antibiótico, pues depende de si estamos más o menos atrás en el tiempo, tiene más o menos efectividad. Y luego ya la infección tardía, aparte de que el biofilm ya se encuentra en su estado de maduración completa, el propio periósteo forma una especie de muralla que también contiene la infección y la aísla un poco del medio, entonces también aumenta la resistencia a los antibióticos, ¿vale? Y aquí en este tipo de infecciones, luego lo veremos, sobre todo lo más llamativo es que existen retrasos de consolidación, ¿vale? Y como hemos dicho antes también, la osteomielitis puede estar presente en cualquier momento. En la infección aguda, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos fragmentos de hueso desvitalizados, necróticos, que pueden actuar como cuerpos extraños y ser colonizados por bacterias, ¿vale? Y luego en las infecciones crónicas ya tenemos una osteomielitis que da una clínica pues, mucho más abigarrada y también tenemos que estar al ojo con eso. Uy, así. Y luego dejo aquí este cuadro que he visto en un montón de artículos y en un montón de charlas que está muy bien porque es un poco un resumen de todo lo que es la patogenia de la infección. Aquí, no sé si se ve el ratón, vemos el tiempo de evolución, vemos el tipo de infección con el que estamos tratando y luego también nos da una especie de indicación de cara al tratamiento que luego vamos a desarrollar. Entonces, dejo aquí esta diapositiva también a modo de resumen y de consulta. Vale, vamos a meternos ahora a hablar de la clínica. Espérate, que no va. Ahora, vale. Lo más frecuente es que las infecciones agudas se produzcan por microorganismos que son más virulentos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ¿vale? Y que las infecciones subagudas y las tardías se produzcan por microorganismos que tienen menos virulencia. El más frecuente es el Staphylococcus epidermidis, ¿vale? Todas las infecciones se pueden producir por cualquier microorganismo, pero los más frecuentes son esos que están ahí marcados. Entonces, en la infección aguda, normalmente la clínica suele ser mucho más florida, mucho más llamativa, tenemos inflamación, dolor, mucho enrojecimiento, calor local y podemos ver incluso imágenes pues, como esta de mucho drenaje purulento y de alteraciones muy llamativas de la herida, incluso fiebre, ¿vale? En la infección subaguda ya la clínica se hace un poco más menos llamativa y aquí ya vemos que el paciente pues, puede tener un poco de febrícula, puede aparecer así alguna fístula o alguna alteración en la herida. Podemos ver ya en las pruebas de imagen algunos signos de infección.
y de inestabilidad mecánica, pero bueno, es un poco así todo menos llamativo. Y en la infección tardía ya, sobre todo lo que hemos dicho antes, lo más frecuente es que lo que veamos sean retrasos de consolidación, pseudoartrosis, malunión, etc. Vale. En cuanto al diagnóstico, como hemos dicho, los criterios clínicos ya no los voy a volver a repetir porque ya los hemos hablado, y luego pasamos a las pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo que pedimos aquí? Lo de siempre, ¿vale? PCR, USG y leucocitosis. Las más importantes son PCR y USG. Tenemos que saber que la PCR es normal que esté elevada hasta el 7º día después de la intervención, más o menos. Luego, a partir de ahí, empieza a descender. Esto es importante porque un solo valor alterado de PCR en el momento postquirúrgico tampoco nos da mucha información. Entonces, lo que tenemos que hacer es monitorizarla, ¿vale? De forma que si vemos que hay una elevación persistente o que hay una segunda elevación consecutiva, eso ya nos indica que algo está pasando ahí y que es probable que estemos ante una infección. En cuanto a la USG, parecido, ¿vale? Tenemos el máximo pico de elevación es entre el día 7 y el 11 después de la intervención y se normaliza a las 6 semanas. Y luego los leucocitos pues tampoco tienen mucha sensibilidad y especificidad, entonces, hombre, si están elevados es indicativo, pero si están normales, aún así puede que exista infección y que no haya alteración de este parámetro. Las pruebas de imagen, siempre, lo primero, pedimos radiografía, ¿vale? La radiografía en sí misma no nos da un diagnóstico de infección, pero sí que es muy útil para ver cómo está esa fractura, cómo de estable es el implante y sobre todo, eso, valorar si lo que nosotros hemos hecho en el quirófano se ha mantenido después y si por esa parte todo está bien. Y luego tenemos unos signos que son sugestivos de que puede haber una infección, como son el aflojamiento del material, la osteólisis alrededor de los tornillos, que se rompa el implante, que aumente el gap de la fractura, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para predecir la infección tiene muy baja sensibilidad y especificidad, sobre todo para ver la estabilidad de la fractura. En cuanto al TAC, es la prueba más útil para valorar la consolidación o el aflojamiento del implante, pero para predecir la infección también tiene una sensibilidad muy baja del 47% y una especificidad del 60%. Y la resonancia magnética, que es la prueba, sin embargo, por excelencia para valoración de partes blandas, para diagnóstico de colecciones y de edema, tiene una sensibilidad muy alta, de casi del 100%, y una especificidad entre el 43 y el 60%, pero tenemos que tener en cuenta que tanto el TAC como la resonancia se ven artefactados cuando existe material, por lo cual también estas pruebas hay que valorarlas sabiendo que la imagen puede estar alterada por eso. O tenemos otras pruebas también, como la eco, que es sobre todo muy útil pues, si tenemos alguna colección que queremos funcionar para analizar. El PET-TAC es sobre todo una prueba que se pide cuando hemos pedido ya todas las demás y no lo tenemos muy claro, porque bueno, es una prueba cara y que realmente nos da una información más o menos parecida al TAC con el añadido de la captación. Y luego tenemos la escintografía, que tiene la ventaja de que no está afectada por la cirugía reciente. Entonces, bueno, este es un poco el abanico de pruebas que tenemos. En cuanto a la micro, vale, como hemos dicho antes, el criterio diagnóstico de infección es que existan por lo menos 2 muestras positivas para el mismo microorganismo, ¿vale? Estas muestras no se pueden tomar así de forma aleatoria, sino que hay más o menos unos criterios. Es verdad que no están tan establecidos como en las infecciones protésicas, pero bueno, lo que dicen los artículos es que hay que coger entre 3 y 5 muestras de unos 5 o 10 milímetros, más o menos, cada una de ellas con un instrumento que esté limpio para no contaminar. Podemos mandar también a sonicar el implante. La sonicación lo que hace es que destruye el biofilm, nos permite analizar las bacterias que quedan libres. Y esto, sobre todo, es útil si no hemos podido suspender el antibiótico antes de meter al paciente en quirófano. Mandar siempre para cultivo aerobio y anaerobio, sobre todo anaerobio si vemos que hay muchas zonas de necrosis o que hay tercer espacio, mala vascularización, etcétera. Intentar no mandar muestras que sean de la zona más superficial de la herida o del trayecto fistuloso, porque se entiende que son las zonas que están más en contacto con el medio y que es bastante probable que estén contaminadas, entonces nos puede dar falsos positivos, ¿vale? Y luego suspender el antibiótico intentamos por lo menos 2 semanas antes de la intervención. Esto sobre todo pues, es para infecciones crónicas que ya están con tratamiento. Intentamos retirarlo siempre 2 semanas antes. Los hemocultivos tampoco han demostrado mucha utilidad para predecir la infección, entonces, bueno, a menos que el paciente esté haciendo fiebre y no podamos retirar el antibiótico, tampoco son muy útiles, ¿vale? Y la PCR, según los estudios, da también muchos falsos positivos y aparte no es capaz de distinguir entre si el microorganismo que está analizando está vivo o muerto, por lo cual pues la utilidad también es limitada.
En cuanto a la histología, es sobre todo útil en caso de, pues eso, de cultivos negativos y también nos puede dar información sobre en qué momento de la infección nos encontramos para ayudarnos a clasificarla. Y el diagnóstico, como hemos dicho antes, es que haya al menos, bueno, que haya más de 5 polimorfos nucleares por campo, ¿vale? Esto tiene una sensibilidad y una especificidad altísima y por lo tanto el valor predictivo positivo es bastante alto. Pero es que a la contra, es decir, si no vemos ningún polimorfo, también nos ayuda a descartar con muchísima seguridad que no haya infección, ¿vale? Por lo tanto, es un parámetro que es muy útil para diagnosticar. Vale, y nos vamos a meter ahora en el tratamiento. Entonces, yo aquí he hecho una división entre el manejo de las fracturas abiertas y lo que sería luego el manejo de las fracturas ya tratadas que se han infectado. Entonces, si empezamos con las fracturas abiertas, todos sabemos que estas fracturas, la característica fundamental que tienen es que el foco de fractura está en contacto directo con el medio exterior, ¿vale? Por lo tanto, el riesgo de contaminación es prácticamente del 100% y el riesgo de infección es muy alto. En este tipo de fracturas el objetivo es, como en el resto, que consolide, restaurar la función en la medida de lo posible y, muy importante, la prevención de la infección. Entonces, para esto tenemos que hacer las cosas, intentar hacerlo muy bien desde el principio, ¿vale? Nos llaman que tenemos un paciente en urgencia, fractura abierta, llegamos allí y hay un señor así con la pierna envuelta en un montón de cosas, mucha gente por allí. ¿Y qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que una fractura abierta, lo normal es que se produzca por un traumatismo de alta energía, ¿vale? Entonces, puede haber lesiones asociadas y aunque nos centremos inicialmente en nuestra fractura, no se nos puede escapar explorar al paciente y buscar otro tipo de lesiones que no se nos pueden escapar, ¿vale? En cuanto a nuestra fractura, lo que hacemos en urgencia, quitamos la contaminación, lo que se vea, la suciedad que se vea afuera, cubrimos con gasas húmedas, ponemos una férula, ponemos antibióticos y nos vamos a quirófano. A ser posible, el antibiótico hay que ponerlo siempre dentro de la primera hora después de la fractura. Y luego, en quirófano, ya hacemos nuestro tratamiento, que va a ser un debridamiento muy riguroso, lavar mucho, una irrigación muy abundante, antibioterapia y cobertura de herida y estabilización de la fractura. Ahora vamos a ir viendo un poquito todo eso. El debridamiento, como hemos dicho, tiene que ser a tope, lo más extenso que se pueda. Hay que quitar todo lo típico que nos dicen de coger con la gubia y si se viene, pues hay que quitar todo lo que podamos, todo lo que veamos que es susceptible de infección o de necrosis o de pues eso, que no va a ser viable, retirar. Lavar mucho, luego vamos a ver volumen y tal. Y si vemos que existe la posibilidad de que no sea suficiente, podemos hacer un segundo debridamiento a las 24 o 48 horas, ¿vale? Importante, si podemos, hacerlo siguiendo las líneas de fasciotomía o de los futuros posibles abordajes y saber también que la clasificación de Bustilo hay que hacerla siempre después del debridamiento. Con respecto a cuándo hacerlo, pues siempre se había dicho lo de las 6 horas, ¿no? En las primeras 6 horas hay que debridar. Ahora se ha visto que tampoco hay tanta evidencia de que ese tiempo sea tan concreto. Pero bueno, lo que dicen los artículos es que más o menos hay que utilizar el sentido común. Evidentemente, si tenemos este tipo de lesión y sabemos que hay que debridar, pues cuanto antes lo hagamos, mejor. Lavar mucho, ¿vale? En la fractura Gustilo 1, por lo menos con 3 litros. En la Gustilo 2, por lo menos con 6. Y en la Gustilo 3, por lo menos con 9. El lavado siempre a baja presión. Aunque se ha visto que el lavado a alta presión daña el hueso cortical, altera la formación de hueso y sobre todo favorece que las bacterias puedan penetrar en el cuerpo. Entonces, siempre a baja presión. Y no hay evidencia de que añadir betadine o antibiótico o cualquier otro tipo de cosa disminuya el riesgo de infección. Entonces, bueno, esto ya es un poco a criterio de cada uno. En cuanto a la cobertura, lo antes posible, ¿vale? Tapamos tan pronto como se pueda. Se ha demostrado que si se hace una cobertura en menos de 72 horas se disminuye el riesgo de infección y también del fallo de la propia cobertura, de pseudoartrosis y de osteomielitis. Si no somos capaces de hacer una cobertura, la siguiente opción que tenemos son las terapias de vacío, ¿vale? Parece que las terapias de vacío aumentan un poco el riesgo de infección, sobre todo en fracturas abiertas de tibia, que es lo que más se ha estudiado. Y en teoría no hay que mantenerla durante más de 7 días. Digo en teoría porque, claro, a mí aquí me gustaría un poco pararme porque todo esto que hemos dicho está muy bien, ¿no? Hacer un debridamiento muy extenso, a tope, todo lo que se pueda y luego, pues, tapar enseguida.
Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí en Orense, por ejemplo, no tenemos servicio de cirugía plástica. Entonces, a la hora de hacer colgajos o cualquier otra cosa así, no tenemos los medios. Por lo cual, muchas veces, cuando tenemos este tipo de fracturas, pues lo que hacemos es desbridar con miedo, sabiendo que cuanto más extenso dejemos el defecto, pues más difícil va a ser luego de tapar. Y utilizamos una terapia de vacío, que generalmente también está más de 7 días. Entonces, pues bueno, saber eso, que aunque tengamos los conocimientos y sepamos cómo se manejan este tipo de lesiones, muchas veces no tenemos los medios suficientes para hacerlo todo lo bien que se debería. Vale. Cogemos muestras, las fracturas abiertas. Pues bueno, depende. Se ha visto que si se cogen muestras antes de hacer el debridamiento, hay muchos índices de falsos positivos y no es muy predictivo de la infección posterior. Entonces, parece que antes del debridamiento no tiene mucho sentido. Y después del debridamiento, lo que se ha visto es que si se cogen muestras y son positivas, eso nos predice bastante que luego va a haber una infección, pero tampoco nos da mucha infección de cuál mucha información de cuál va a ser el microorganismo. Entonces, pues bueno, esto también es un poco a criterio de cada uno. No sé en vuestros hospitales cómo se hará. Antibiótico sistémico, siempre, como hemos dicho, en las fracturas abiertas, a ser posible, empezamos de forma empírica en la primera hora y cubrimos gram positivos, que son los más frecuentes, pero también gram negativos si vemos que es una herida con mucha contaminación, ¿vale? Antibióticos locales. Sobre todo hay algo de evidencia en fracturas abiertas Gustilo tipo 3. En el resto, tampoco. Y siempre, o sea, nunca como técnica aislada, siempre combinado con estabilización de fractura y con antibioterapia sistémica. Vale, vamos a hablar ahora ya de lo que son las fracturas que nosotros hemos tratado, que hemos hecho una osteosíntesis y se nos han infectado. ¿Qué hacemos? Pues, como siempre, nuestro objetivo es que consolide la fractura. Y a ser posible, ya sería la leche, si podemos prevenir la osteomielitis, ¿vale? Entonces, los factores que nos van a determinar un poco qué tratamiento vamos a hacer y todo esto va a ser la cronología, como hemos dicho, qué tipo de infección, qué material hemos puesto, si es estable o no, qué microorganismo tenemos y si tenemos una antibioterapia que sea eficaz contra él, en qué grado de consolidación estamos, cómo están las partes blandas y, por supuesto, las características del paciente, factores de riesgo, enfermedades asociadas, etc. Vale. El esquema de tratamiento es un poco parecido al que hemos visto en las fracturas abiertas: desbridar, lavar muy bien, coger muestras, cerrar la herida y estabilizar la fractura y antibiótico sistémico. Vale. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección de una fractura que ya está sintetizada, lo primero que tenemos que ver es si la fractura está consolidada o no. Lo mejor que nos puede pasar es que la fractura ya esté pegada, porque en ese caso quitamos todo el material, ponemos antibióticos y en principio, si todo va bien, ya estaría. Pero si la fractura no está consolidada, ahí ya tenemos que tener en cuenta otra serie de factores, como son si la osteosíntesis es estable o no, y en caso de que sea estable, cuánto tiempo llevamos de infección. Si tiene menos de 10 semanas, en principio estaría indicado hacer un DAIR, dar antibiótico y ver qué pasa. Pero si la osteosíntesis no es estable o estamos ya ante una infección crónica, en principio ya el DAIR tendría mucha tasa de fracaso, por lo cual tendríamos que irnos ya a técnicas de retirada de material y ya pues reconstrucciones en un tiempo o en 2 tiempos, eso lo vamos a ver ahora. En cuanto al DAIR, lo que se ha visto, bueno, sobre todo yo me he basado un poco en este artículo que os dejo aquí abajo, es que no existen diferencias entre la primera y la 10ª semana. Por eso decíamos antes que en caso de infecciones agudas o subagudas estaría indicado en principio hacer un DAIR. Es verdad que la tasa de fracaso es prácticamente del 22%, pero bueno, si lo comparamos con otras técnicas como son el recambio de implante o la retirada de material y estabilización con un fijador, es verdad que estas dos técnicas tienen un porcentaje de éxito mucho mayor, pero también son técnicas que son mucho más agresivas y que en muchos casos van a suponer una segunda cirugía para el paciente. Entonces, claro, aunque el DAIR en principio parece que sea una técnica peor, es mucho menos agresiva para el paciente, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y planteárselo en el caso de que esté indicado, ¿vale? Y luego, por supuesto, el efecto siempre depende de otros factores, como hemos dicho, de factores de riesgo del paciente, de cómo estén las partes blandas, de que tengamos antibióticos disponibles, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un poco para entrar en detalle en el caso de las infecciones agudas. Si lo que tenemos que valorar son estos criterios que tenemos aquí, ¿vale? Que tengamos un implante estable, que tengamos un buen estado de partes blandas,
que tengamos el material de osteosíntesis sea una placa y, sobre todo, que podamos hacer una buena cobertura antibiótica. Si cumplimos todos estos criterios, en principio, podríamos realizar un DAIR. Si no cumplimos alguno de estos criterios, el DAIR no estaría indicado y tendríamos que plantearnos otras técnicas, ¿vale? Como son, por ejemplo, pues poner un fijador externo más antibiótico siempre, hacer un recambio en un tiempo o hacer un recambio en 2 tiempos. Esto va a depender un poco ya del resto de características que hemos hablado. Si tenemos que hacer mucho debridamiento de hueso, pues nos plantearemos poner un fijador. Si no tenemos que debridar mucho y tenemos una antibioterapia dirigida, podemos hacer un recambio en un tiempo. Y si no cumplimos ninguna de estas cosas, pues ya podemos hacer un recambio en 2 tiempos, ¿vale? Esto ya es un poco en función de la valoración que hagamos nosotros del paciente y de la lesión y de un poco del criterio que tenga cada cirujano sobre el tratamiento de estas cosas, ¿vale? Solamente recordar eso, ¿vale? Que si cumplimos estos criterios, podemos, en principio, hacer un DAIR y ver qué pasa, ¿vale? Sobre la antibioterapia sistémica, decir sobre todo que si podemos, no empecemos el antibiótico hasta que no cojamos las muestras, ¿vale? Salvo que el paciente se ponga séptico, se ponga muy malito y haya que dar antibióticos, en ese caso sacamos primero hemocultivo. Aunque ya hemos dicho que no, en principio no tiene mucha capacidad para predecir la infección, pero bueno, mejor eso que nada. La antibioterapia puede ser o bien curativa o bien supresora, que en ese caso lo que se busca es que cure la infección para luego retirar el implante. Y el tratamiento empírico siempre con beta-lactámicos asociándonos glucopéptidos y añadimos luego posteriormente antibióticos como son la fluoroquinolona y la rifampicina. Luego lo veremos un poco. A ser posible, cuando la herida ya esté más o menos sequita y hayamos retirado los drenajes, ¿vale? Porque son antibióticos que son muy frágiles. ¿Cuánto tiempo? Si somos capaces de quitar el implante, en principio la indicación serían 2 semanas de antibiótico intravenoso y 4 semanas de antibiótico oral. Si tenemos que dejar el implante, 2 semanas intravenoso y 10 semanas oral. Y si hacemos un tratamiento supresor, pues hasta que cure la fractura y podamos quitar el implante y luego 4 o 6 semanas después de quitarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué antibiótico? Siempre tenemos que dar un antibiótico que sea eficaz contra el biofilm, como hemos dicho, rifampicina en el caso de los gram positivos o quinolonas en el caso de los gram negativos, y tenemos que asociarle siempre otro antibiótico, ¿vale? Porque esto genera mucha resistencia. Entonces, si los utilizamos en monoterapia, al final no van a ser eficaces, por lo tanto hay que asociar siempre otro, ¿vale? Yo he dejado aquí una tabla que tampoco me voy a meter mucho sobre qué tipo de antibiótico utilizar, tanto en el caso de tratamiento empírico como aquí ya en la antibioterapia dirigida en función del microorganismo, pero bueno, ahí queda. Y ya por último, en cuanto a la antibioterapia local, como hemos dicho antes, no existe clara evidencia de su uso. Sobre todo, hay algo más de estudios realizados en fracturas abiertas, donde sí que parece que puede ayudar a prevenir la infección. Sobre todo los que se utilizan son los que tenemos aquí, gentamicina, tobramicina, vancomicina y cefalosporina, y se asocian a un material que puede ser no reabsorbible, ¿vale? El típico cemento con antibióticos, o algún material reabsorbible como el famoso Stimulans, que es sulfato de calcio, ¿vale? Sobre todo lo utilizamos, bueno, se está utilizando en zonas donde haya pobre vascularización, en pacientes que tengan pobre vascularización, en zonas de necrosis o de tercer espacio, ¿vale? Pero bueno, es que la evidencia es bastante limitada. Y ya por último, como conclusiones, pues lo que hemos estado un poco hablando, ¿no? Que el concepto de la infección asociada a material hoy por hoy sí que está definido, entonces no toda herida quirúrgica que veamos que esté roja ya quiere decir que está infectada, hay que valorar. Muy importante los factores de riesgo del paciente, sobre todo aquellos que son modificables y controlables, como hemos dicho, el tabaco y la diabetes. Muy importante qué tiempo de infección estamos manejando, porque eso va a ser muy útil de cara al tratamiento. El tratamiento, pues no hay un algoritmo que sea 100% aplicable a cada paciente, sino que en la mayoría de los casos vamos a tener que individualizar y que valorar todas las opciones que tenemos. El objetivo siempre, a ser posible, es que consolide la fractura para poder retirar. Y en las fracturas abiertas, muy importante, el manejo inicial para prevenir la infección en la medida de lo posible, ¿vale? Y nada, esta es un poco la bibliografía que he utilizado y nada más. Muchas gracias a todos. Voy. Voy. Ahí. Ahora, ya está. Uy.
Creo, espera, un momento. No se oye. Ahora. Ahora está bien, ¿eh? Sí, ahora sí. Ahora voy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna cosa. Bueno, Cristina, dado que no habla nadie, voy a hablar yo. Soy Alejandro. Nada, enhorabuena por tu charla. Yo creo que la has expuesto muy bien y me parece muy interesante. Yo no tengo así ninguna pregunta concreta, pero voy a aprovechar un momento porque el otro día lo hablé con Laura Meneiro. Sabéis que las charlas de la SOGACOT están acreditadas en ACIS, entonces quedamos que, bueno, todas las personas que hemos asistido a ellas deben ser registradas por los tutores de residentes y se lo mandamos a Laura Meneiro. Ella también, la gente que lo ha hecho a título personal desde sus plataformas o de sus móviles, pues también va a tomar nota de ello y, bueno, por favor, hacer esto para que nos quede registrado a cada uno de los que nos interese para nuestro expediente. Y no sé si hay alguna otra pregunta más por aquí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Manuel Castro de Vigo. Nada, enhorabuena por la charla que estuvo muy bien. Simplemente aprovechando de que nos vemos, que ya hemos empezado a difundir la información, pero bueno, que sepáis que el congreso de la SOGACOT, que se va a realizar en Vigo, va a ser el 14 y 15 de junio, ¿vale? Y el día 13, jueves, va a haber unos talleres de artroscopia para residentes, ¿vale? Pero que para que vayáis apuntando las fechas y vayáis animando. Nada más. Buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta, nos despedimos entonces. Pues muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias. Enhorabuena.